La historia de hoy es un contenido de ficción. Los hechos y lugares mencionados deben tomarse como fruto de la imaginación. Nada de lo relatado es real. Simplemente jugamos con la magia de la radio y con el clima de terror. Esta historia está escrita por Juan Pablo Martínez, a quien le agradecemos el relato. Esta es la historia real de El extraño ser de Mar del Plata, segunda parte. Después de aquella reunión con el turco, en la que me contó aquella historia perturbadora sobre su visita a la Villa Santa Paula y esas fotos que vio, después de mi visita a aquella casona, para ver esos nada humanos ojos amarillos mirarme a través de las rendijas de una de las persianas, dejé todo atrás e intenté hacer una vida normal. Logré conseguir trabajo para un sitio de noticias marplatense. Así podría ejercer mi oficio de periodista. Suele recibirse mucha información por parte de habitantes de la zona. La mayoría se pueden clasificar en dos compartimentos. Uno de ellos es el de la basura pura y dura. Cosas para nada noticiables, como la circulación de motos con escape libre en algún barrio, o un perro peligroso de algún dueño mal considerado por sus vecinos. Otro tipo de notas son las que yo llamo cartas de chiflados, historias de confabulaciones varias, en las que se cuelan narraciones inverosímiles que ni vale la pena reproducir. Pocas veces hay algo que vale la pena. Un día encontré algo que hablaba sobre el arroyo La Tapera, que es efluente de la Laguna de los Padres, pasa por el lago de Parque Camet a unos metros de la costa y luego desemboca en el mar. Se encuentra mayormente entubado en la zona urbana de Mar del Plata. Se encontró allí un cuerpo severamente dañado, posiblemente descuartizado, de un profesor de historia porteño de 35 años. Supongo que el que me envió el material sería un policía, perito o empleado de un juzgado, porque las fotos eran bastante detalladas. Una de ellas era la de su DNI. Inserté su nombre y DNI en un buscador. Encontré bastante material. Entre varias cosas, encontré un canal de YouTube asociado a su correo electrónico. Allí solía subir filmaciones de exploraciones urbanas que él solía hacer. Dios no juega a los dados, y esto se estaba cruzando en mi camino por algo. Busqué el teléfono de un conocido en la bonaerense y me confirmó el hecho. Me agregó algo más. El último lugar donde lo registraron las cámaras de seguridad es en los alrededores de la vieja Terminal Sur, por donde está la Villa Santa Paula. La investigación periodística derivó a la morgue del Intersonal. Una enfermera, algo neurótica, que conocí en una internación de mi vieja en el hospital, me sirvió de contacto. Participó de la autopsia del profesor de historia porteño. Nos juntamos en una mesa de un café céntrico. Me brindó datos sobre cómo murió ese pobre tipo. Tenía quebraduras varias, traumatismos severos de cráneo, lesiones internas por golpes, faltantes de falanges de las manos, cortes en la piel de varias partes del cuerpo, posiblemente realizadas por algún animal de gran porte y desconocido en la zona, porque parecían zarpazos y mordidas de un gran reptil. Cuando le expuse la probabilidad de que al ingresar a alguna casa a hacer exploración urbana, él fuera atacado por alguna fiera como aquel puma que se escapó en Punta Mogotes en agosto de 2016, la enfermera me dijo que podía ser, pero que no sabía de mordidas de animales así. Había visto mordeduras de perro, pero como esas, nunca. Dejó la copia de la autopsia en la mesa, le di unos pesos por el favor recibido y se fue. Una vez que la perdí de vista, también me fui yo, imaginando qué podía haber sido eso que mordió al hombre, pensando que el extraño ser de la Villa Santa Paula que había fotografiado el turco podría haberlo hecho. Claro, de ser cierto. Cuando volví a la redacción me encontré con una noticia también extraña. Un chico de unos 10 años desapareció en Laguna de los Padres. Lo último que se supo de él era que estaba nadando en la laguna y nadie lo vio salir, pero tampoco nadie lo vio hundirse. A pesar de las búsquedas, nadie lo encontraba. Se hicieron rastrillajes en la zona de la laguna y también en las sierras. Aparentemente, incluso, algunos buzos estarían buscándolo dentro de la laguna misma, pero sin encontrar nada. Al anochecer, en caso de no encontrarlo, suspenderían la búsqueda para retomarla al amanecer. Decidí que debía intentar investigar.
Fui al atardecer a la laguna en mi vieja Traffic, cargando una caña de pescar para tener una excusa y ver de cerca. Una vez que me ubiqué con la camioneta cerca de la orilla, empecé a caminar por los alrededores para ver si encontraba a alguien hablando del tema o alguna autoridad presente, pero ya no había nadie. Si estaban, seguro, era por tierra firme. Ya había oscurecido. A unos 150 metros de donde había comenzado el recorrido, cerca de la orilla de la laguna, decidí sentarme en una piedra para fumar un cigarrillo y recalcular por dónde conseguir información. Noté algo raro cuando revisé que no había basura encima. Un relieve extraño, nada natural. Alumbré con el flash del celular y me quedé atónito. Esos relieves efectivamente no eran nada naturales. Eran unos grabados extraños, similares a los petroglifos, los diseños pictóricos grabados o tallados en roca, hechos desgastando la parte superficial. Los precursores de la escritura moderna. Todo se estaba volviendo cada vez más raro. Decidí entonces no volver a casa, sino quedarme en el camping de la laguna y dormir ahí. Así, a primeras horas de la mañana, podría ver con mejor luz el reinicio de la búsqueda del pobre pibe. Era el único que estaba ahí. Ya se habían ido todos. Ni siquiera el vigilante del camping estaba dando vueltas. Estaba haciendo un frío inusual. Cerca de la medianoche, salí silenciosamente a fumar otro cigarrillo. Apoyado en la camioneta mirando la luna llena, a lo oscuro y de frente a la laguna. Esa redonda luna era toda la luz que había y fue toda la luz que necesité para ver el horror. El ser que me había visto en la casa, el portador de ese par de ojos amarillos y brillantes, ese que el turco había fotografiado, estaba saliendo de la laguna a unos 20 metros donde yo estaba. Me quedé petrificado, no me podía mover. Empecé a temblar y del miedo se me cayó el pucho, que se fue apagando entre la hierba. Jamás pensé que el miedo podría salvarme. Dicen que el miedo suele fijar las sensaciones con bastante fuerza, y esta ocasión confirmó aquella frase. Este repugnante ser era evidentemente anfibio. Si pudiera dar una idea de su aspecto, podría describirlo como el ser del cuento de Lovecraft, Dagon, y también como el monstruo de la Laguna Negra, un reptil humanoide con boca y labios anchos como de pez, ojos amarillos y brillantes, de 2 metros o incluso más de altura, aletas en donde nosotros tenemos orejas, al igual que en la espina dorsal, delgadas membranas de piel entre los dedos de las manos y los pies, y también bajo las axilas. Yo, paralizado de miedo, lo observé ir avanzando sobre tierra, parado sobre sus 2 piernas traseras con sus branquias abriéndose y cerrándose para cargarse de aire. Yo seguía paralizado. Al ingresar 10 metros contando desde la orilla, el ser logró verme. Aterrado, pensé que se me vendría encima, pero volvió sobre sus pasos y entró nuevamente a la laguna. Ahí sí, volví a meterme en la camioneta tratando de no hacer el más mínimo ruido y trabé las puertas. Apenas terminé de hacer esto, llegó otra Traffic. Esta era gris, a la misma altura de donde había salido el ser. Estacionó de culata hacia la laguna y apagó el motor. Me quedé quieto, sin prender ninguna luz, ningún cigarrillo, ni la radio, ni nada que delatase mi ubicación dentro de la camioneta. Media hora después, volvió a salir el ser con algo en sus brazos que en la oscuridad parecía un bulto. Cuando se acercó más, observé más nítidamente. Lo que llevaba hacia la camioneta recién llegada era un niño de una edad similar al de cuya desaparición había sido denunciada. Bajó de la Traffic el conductor, un tipo rubio y delgado. Parecía ser el único tripulante. Abrió las 2 puertas traseras que dan al paragolpe. Ese asqueroso ser entró allí junto al niño. Traté de ver si encontraba algo distintivo, ya que estaba de perfil y no podía ver la patente. El lateral de la camioneta tenía ploteada una torre con un cono en la punta. Se fueron sin el menor ruido y ahí hice lo mismo 5 minutos yo. Tras pensar dónde podría conseguir información al respecto, entonces pensé en alguien que podría encaminarme. El ratón. Al ratón lo llamábamos así los amigos por 3 cualidades. Era petizo y narigón, siempre tenía el aspecto de andar nervioso y alerta, y por último, pero no menos importante, tenía la misma pasión por los libros que esos roedores.
Le mandé un mensaje pidiéndole que por favor me investigara sobre dioses marinos y si podía haber alguna conexión con esta zona. 1 hora después, me llamó. Quise que fueran puros inventos lo que me decía, lo que yo había visto y las conclusiones a las que había llegado. Resumiéndolo así nomás, lo que el ratón descubrió fue que un dios del África subsahariana era descrito de la misma manera que la que yo lo hice, que era adorado sobre todo por algunas tribus que luego fueron traídas a nuestro continente como esclavos, que requería sacrificios rituales de niños cada 2 semanas o del triple de adultos si no había niños, que habitaba en lagunas y mares, sobre todo donde había cuevas, que si no era satisfecho, las inundaciones arruinaban los sembradíos, pero sobre todo este dios diezmaba a la población, pidiendo el sacrificio de varios adultos si no le daban el niño. Y sobre todo, lo que más me llamó la atención fue que un barco negrero que llevaba a Buenos Aires su tripulación esclava de aquella tribu encalló, según cronistas de finales del siglo XVIII, en algún lugar al sur de la bahía de San Borombón. Sospechaba el ratón, por los cálculos que daban estos narradores, que pudo haber sido entre Punta Iglesias y Cabo Corrientes, en Mar del Plata. Lo que el ratón dedujo fue desolador. En aquel naufragio, junto a los que buscaban vender como esclavos y también junto a los esclavistas, aquel horrible dios también desembarcó en nuestras costas. También se mezcló con los Checheet, la tribu indígena local, y también comenzó a ser adorado por ellos de la misma manera. Exigió sacrificios de niños jóvenes, no el de adultos en su treintena de años. Por eso, el turco zafó, porque ya le habían dado su sacrificio o comida quincenal. Pero por eso, también el profesor de historia murió. Se metió en el lugar equivocado como el turco, pero además, en el momento equivocado. Un dios bien terrenal estaba asolando a sus pobladores. Habitaba la laguna de los padres y era adorado por personas de cualquier etnia, en esa casona cercana a la vieja terminal.